en honor y gloria hacia ti, hacia tu santo nombre. Señor, tú has prometido que tu Hijo ha dicho que Él mora entre las alabanzas de Israel. Oramos, Padre, para que sea la voz de tu Espíritu hablándonos hoy al oído. Pedimos, Señor, porque ese susurro esté ahí. Pedimos, Señor, porque el poder de la cruz esté allí, lavándose en nuestros corazones. Oramos por los niños, oramos, Señor, por los jóvenes, por los adultos. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo, oh Dios, le dé a cada uno el pan que cada uno necesita. Oramos, Padre, por esa poderosa y misteriosa obra del Evangelio. Oramos, Señor, que bajo el poder del Espíritu Santo podamos entender, podamos quitarnos las sandalias de la preocupación, las sandalias de las cargas, las sandalias de los afanes de este siglo, las sandalias, Señor, del dinero, de la prisa, del estrés. Oramos, Padre, porque nos des la gracia para quitarnos todas las sandalias y venir, llegar a tus pies de rodillas, suplicando, rogando, para que seas tú, Señor, hablándonos como le hablaste a Moisés en la zarza. Rogamos, Señor, porque podamos ver esa luz que vio él y podamos escuchar esa voz que él escuchó. Oramos, Señor, porque sea tu palabra, de esa manera, hablándonos en nuestro interior y cambiando nuestra vida. Pedimos y rogamos a ti, Señor, bajo el poder de tu Espíritu, porque podamos ver reflexiones, porque podamos ver, Señor, cómo renuevas vidas, y porque podamos, Señor, de esta manera llevar tu honor y gloria y honra a tus pies, porque es tuya, Señor, toda la honra, toda la gloria y todo el poder. Discutiblemente eres tú el que estableció tu iglesia y eres tú el que la sostienes hasta el día de hoy. Te honramos, soberano y glorioso Señor, en los méritos de nuestro bendito Cristo, nuestro Dios. Y en su nombre oramos. Amén. Hermanos, miremos por favor entonces Efesios capítulo 2, versículo 21. Uno de los elementos, hermanos, allí que es determinante y clave para nosotros hablar de la unidad es precisamente la armonía. Si no hay armonía, difícilmente se puede hablar de una unidad, por lo menos de una unidad práctica. Si usted ha tenido la oportunidad de ver, a veces cuando uno va de compras, uno ve un maniquí. Un maniquí es un cuerpo sólido que no tiene vida, que es inerte, pero que está todo bien articulado, está en unidad. Sin embargo, el cuerpo de Cristo no es un maniquí. Por algo nosotros no profesamos cierta religión, ¿cierto? No creemos en muñecos. Entonces, hermanos, es importante que nosotros sí entendamos que el cuerpo de Cristo es vivo. Y un cuerpo que no está bien articulado, que no tiene armonía en sus movimientos, no coordina bien, es un cuerpo que se ve mal y que eso lleva a ciertas cosas a nivel de salud. Me explico. Cuando de pronto usted está dando en educación física le comienzan a uno a enseñar ejercicios. Entonces, ¿qué estiramientos, qué calentamiento, qué precalentamiento? Y hacen ciertas técnicas para prepararse para hacer un ejercicio, perdón la redundancia. Y debe hacerlo con armonía, coordinando bien. Si no lo hace bien, pues el profesor está observando, digamos, todos los movimientos que usted está haciendo. Inclusive usted se puede ilustrar si hace mal un movimiento. Por eso es importante la coordinación. Cuando usted ve, por ejemplo, ahorita que supuestamente se van a celebrar los Juegos Olímpicos, si no recuerdo mal, en Japón, ¿cierto? O se querían celebrar todavía. Yo no sé si usted ha visto, pero hay muchos espacios deportivos donde el cuerpo humano sobresale y se notan las habilidades que Dios otorgó para el cuerpo humano. Hay gente que tiene una inteligencia kinestésica, es decir, para los movimientos muy desarrollada. Esto es muy bueno. Entonces, hay personas que en ciertos trabajos tienen memoria muscular, se llama eso. Entonces, por ejemplo, hay hermanos que para cortar, alimentar, tienen ya, digamos, es como si tuvieran metro en la cabeza y en las manos, saben cómo es la inclinación y todo, para que el disco no tiemble, de pronto se totee, se explote.
Entonces, eso es una memoria muscular o desarrollaba la inteligencia kinestésica. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, nada más armonioso, nada más hermoso, que cuando uno ve esas mujeres, creo que hombres no, esas mujeres en las piscinas olímpicas que parecen delfines, uy, eso es espectacular, esa sincronía, es que no se equivocan una, es impresionante. Cuando uno ve, por ejemplo, que están en la pista de hielo y comienzan los patinadores, patinadoras a bailar lo mismo en sincronía, es increíble, se ve esa armonía, o sea, le da a uno placer mirar eso, o sea, tiene como algo. De la misma manera pasa en la parte arquitectónica, ¿sí? En la parte arquitectónica nosotros tenemos un diferente criterio. Por ejemplo, hay un criterio que es muy, digamos, heterogéneo, está muy diverso. Entonces, por ejemplo, techo blanco, pisos ajedrez, paredes, sí, es heterogéneo, es diverso. Hay otros estilos arquitectónicos que son más homogéneos, ¿sí? Entonces, digamos, se juegan con dos colores, ya. Entonces, es más sobrio, tiene otro criterio, ¿sí? Pero hay una armonía, se busca eso, una armonía. A veces uno cuando viste, entonces si yo me pongo, digamos, cachucha roja, camiseta azul, pantaloneta blanca, tenis amarillo, medias de pepitas, pues todo parecido con una bandera es pura coincidencia, ¿sí? Pues, no hay armonía, ¿sí? No se ve eso, no es como tan placentero, es como algo como payaso, como jocoso, ¿sí? Entonces, diferente a cuando una persona, digamos, combina los colores y entonces sabe que ciertos colores son muy comunes. El negro sale con todo, como dice la gente. El blanco creo que también sale como con todo. Armoniza, ¿sí? Hay una armonía. Lo mismo pasa, hermanos, acá cuando nosotros hablamos acerca del cuerpo de Cristo. El versículo número 21 dice, en quien todo el edificio o el cuerpo de Cristo, bien coordinado o bien armonizado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien todo el edificio bien coordinado. Recordemos que la palabra en griego es donde viene la palabra armonía. Hay una definición que encontré en internet, me parece que nos da una idea general de lo que es la armonía en la música. Los que saben de música sí entienden lo que es la armonía. Para nosotros, o por lo menos para mí, que yo soy sordo para la música, yo no entiendo lo que es subir, lo que es bajar, lo que es un sostenido, yo no entiendo. Pero yo más o menos entiendo cuando alguien canta bonito, más o menos, ¿sí? Hay otras personas que dicen, uy, desafinó, uy, subió mucho. Yo no logro llegar hasta allá, mi oído no me permite, no tiene esa habilidad. Dice aquí con respecto a la armonía una definición. ¿La armonía qué es? Es el estudio de la técnica para enlazar acordes. También engloba conceptos como ritmo armónico. Desde una perspectiva general, la armonía es el equilibrio, las proporciones entre las distancias, partes de un todo, entre las distintas partes de un todo. Y su resultado siempre connota belleza. Eso me parece muy apropiado, ¿sí? Belleza. Por eso les digo, cuando hay un cierto criterio arquitectónico, usted lo mira y usted dice, o sea, tiene placer, hay belleza, ¿sí? Armonía. Cuando es una arquitectura, cuando usted está, digamos, mirando o vaya a mirar de pronto los Olímpicos en esta oportunidad, yo no sé, hay muchas competencias, pero a mí me gusta bastante la de atletismo, lanzamiento de bala me parece muy interesante, y la otra me encanta, pero muy pocas veces la he visto, precisamente la de las señoritas, las señoras allá en la piscina. No sé, danza sincronizada, muy pocas veces la he visto, pero de las pocas veces que la he visto me parece algo espectacular, una cosa hermosísima. Entonces, hermanos, es eso, la armonía tiene esa característica. Eso es algo propio, inherente también, no solamente en la creación, sino del cuerpo de Cristo. Es esa armonía. Para que haya armonía debe haber articulación. Entonces, cuando esas señoritas, esas señoras allá en la piscina mueven un brazo cuando lo suben, y después bajan y se meten, y después mueven una pierna, yo no sé cómo hacen ese movimiento tan rápido y sincronizado, bajan otra vez, todo tiene que ser bien articulado. Si no hay una buena articulación, no se puede hablar de una buena armonía.
Por eso es importante entender que para uno poder mover una articulación tiene que haber un punto pivote o un punto de rotación, ¿sí? El codo tiene la característica de que es un punto pivote o de rotación que yo puedo ahí mover y me permite hacer rotación y traslación, ¿sí? Varios movimientos. De la misma manera, hermanos, cuando nosotros hablamos de la armonía en la iglesia, del cuerpo de Cristo, tenemos que entrar a entender eso. O sea, lo importante que es que estemos los unos conectados con los otros. Y como decimos o hablamos hoy con los jóvenes, hemos caído en el vacío. No es algo tentativo. Ya caímos como humanidad en el vacío de creer que porque yo me comunico con alguien a través de WhatsApp, ya me comuniqué. Eso es. No, eso no es comunicación. Tendríamos que poner el nombre apropiado a eso y eso es comunicación artificial, ¿sí? Eso es como lo que decíamos hace un momento, el maniquí. Yo puedo tener un maniquí y está ahí, y puedo vestirlo y se ve muy bonito. Y puede hasta verse armonizado. Pero ese maniquí no quiere decir por eso que sea la iglesia o el verdadero cuerpo de Cristo, que debe ser algo vivo, algo que se mueve, que es articulado, que impacta, que tiene voz, que tiene voto, ¿sí? Un maniquí no tiene esas características. Tiene una vida, sí, pero una vida artificial. Y de la misma manera pasa hoy en día, hermanos, con la humanidad que ha caído en el vacío y comunicaciones artificiales, tanto a nivel de sociedad como a nivel de familia, y por supuesto que no podemos llegar a caer en ese vacío a nivel de iglesia. Entonces, hermanos, por eso es importante entender el llamado de que la iglesia no es un maniquí, o sea, no podemos quedarnos enclaustrados en todo lo que es la virtualidad. Tenemos que entender que somos seres reales, respiramos, comemos, nos movemos, nos reproducimos, y de esa manera y en esa medida tenemos que entrar a articular y aparte de eso, entrar a armonizar y entender que necesitamos una comunicación presencial, face to face. Por eso es importante, por ejemplo, la visitación pastoral face to face. No es suficiente con que el pastor sea un pastor de púlpito, ¿sí? Se ve más algo como un cuerpo estilizado o un maniquí. Necesitamos realmente entrar a articular y entender realmente que necesitamos esa dinámica de la realidad, de la vida real, y entrarnos a proyectar y mover en ese sentido. Hoy día en Estados Unidos, yo sé que para los jóvenes más conocido ese concepto están los gamers, ¿sí? En Colombia también hay gamers, que son los muchachos que pues les gustan los juegos de video y eso. Bueno, desde que estuvo Mario Bros, y esos que jugamos nosotros están los gamers, pero no es como hoy en día los gamers hoy en día. Entonces, y por eso digo yo, la sociedad ya cambió en ese vacío. Entonces los gamers ya, por ejemplo, no van al baño, sino que se compran un pañal y se quedan ahí sentados todo el día igual. Ya no comen, sino que ya les traen a la casa y comida a domicilio y están ahí pegados día y noche, ¿sí? Esa situación se marca más en Estados Unidos, pero en Colombia ya hay brotes de eso. Ahora, eso es una vida estilizada, o sea, a pesar de que tenemos que utilizar los medios de comunicación, los computadores, debemos entender, hermanos, que esa no es la realidad. La realidad va más allá y necesitamos tener contacto unos con otros. ¿Alguien me puede decir cómo era que se apedillaba el tabernáculo en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se apedillaba el tabernáculo en el Antiguo Testamento? Sí, sí, por ejemplo, ¿me explico? Si yo digo, yo soy cristiano, pues sí, pero no, por eso yo no dije nada todavía. Para ustedes me entienden, ¿cierto? Si yo digo, yo soy cristiano evangélico, ya dije algo, pero todavía no dije nada. Si digo, yo soy cristiano evangélico, inclusive si dijera reformado, todavía me quedo corto, me toca todavía ponerle otro apellido más, ¿sí? Para que usted me entienda de qué clase usted está hablando, ¿sí? De la misma manera, cuando hablamos en el Antiguo Testamento, estaba el tabernáculo, pero el tabernáculo tenía un apellido, por así decirlo. Tabernáculo de reunión, ¿sí? Donde ellos eran convocados, inclusive tenían que tocar un cuerpo. ¿Tenían que sonar bocina o no tenían que sonar bocina? Trompeta. Entonces, habían unos instrumentos que se utilizaban
para convocar al pueblo, y el pueblo sabía, es la hora, ¿sí? Entonces, por eso el hermano bien nos hace la observación de que entráramos a las 9:05. Entonces, de esa manera, hermanos, es importante entrar a entender eso de la armonía en todo tiempo, la armonía en nuestro vestir, la armonía en tener un criterio, y todo eso nos hace, y parte de dónde, de entender todo lo que es y lo que implica el divino cuerpo de Cristo. Yo quiero que recordemos algo que se menciona en el curso de membresía. En el curso de membresía llega un punto en el cual nosotros entramos a hablar de la iglesia como una institución. Y entonces hablamos de que a pesar de que la iglesia no es una empresa, de todos modos tiene unos mínimos. Y a partir de esos mínimos debe entonces comenzar a trabajarse. Entre esos, por ejemplo, el tiempo, el hecho de entender a las personas que tienen responsabilidades, el hecho de entender que así como en el trabajo, digamos, asignan unas tareas, también pasa en el cuerpo de Cristo o en la iglesia, ¿sí? No como tenerlo así como dice el dicho popular, un perro por su casa, sino que entender que hay unas cosas y que se tiene que trabajar de acuerdo a esas cosas. De esa manera, hermanos, y en ese sentido, nosotros hablamos aquí precisamente de un orden, de una institución, y siempre hemos indicado, bueno, el pastor ha indicado también bastante sobre cuál es primero la institución que Dios estableció, la iglesia o las empresas. Bueno, las empresas de por sí no son instituciones, la iglesia fue primero. Entonces, hemos de entender, hermanos, que si la iglesia fue primero, si es una institución que fue primero antes que las empresas, y en las empresas hay unos mínimos a manejarse, esos mínimos, ¿de dónde se desprendieron? Tuvieron que salir de algún lado. Y la iglesia fue la que comenzó a manejar, a mandar la pauta de cómo se desarrollaban las cosas. Por supuesto que eso en la sociedad se vio más marcado a partir de el éxodo con Moisés, donde se ve una institucionalidad, un orden, una estructura muy fuerte. Y de esa manera, hermanos, entender, por ejemplo, lo importante que es sacar esos criterios de la iglesia. Por eso también siempre se ha dicho, hermanos, todo lo que haga usted en la casa de Dios tiene un efecto ¿qué? ¿Un efecto qué? Colateral. Todo. Si usted entiende, digamos, todo lo que se hace en la iglesia, el norte que se lleva, cómo se edifica, cómo se estructura, eso tiene un efecto colateral hacia su vida personal, hacia su vida familiar y hacia su cosmovisión de la vida. Entonces, hermanos, de la misma forma, es lo que hablábamos hoy sobre la armonía. Créanme, hermanos, créanme. El hecho de que usted tenga un criterio de la iglesia acerca, digamos, de la parte arquitectónica. Esto, créanme, también le da a usted una visión acerca de cómo le gustaría de pronto, digamos, hacer la parte arquitectónica de su casa. Créanme. Si usted tiene, digamos, la armonía, digamos, de la iglesia, por ejemplo, la sincronía o los tiempos que se manejan, por ejemplo, todo lo que hay que coordinar, por ejemplo, la parte de la Secretaría General. Si uno entiende, digamos, todo lo que son esos procesos, todo lo que se articula internamente, cómo se activan sus momentos determinados, uno entiende entonces también cómo debe funcionar su casa. Entonces debe haber un agendamiento, debe haber unos procesos, unas metas, unos proyectos, debe hacerse esto, lo otro, debe hacerse repetidamente, ¿sí? Y comienza uno a manejar el tiempo, y no que el tiempo lo maneje a uno. Entonces, de esa manera, hermanos, por eso digo, tiene un efecto colateral y es importante entender lo que es la armonía. Es importante entender que todo eso parte de la iglesia, no del mundo. Y que en ese sentido, así como la iglesia local a nivel mundial debería marchar así, que no es, por supuesto que una iglesia local en una ciudad, en un país, que se proyecte de esa manera tiene un gran legado y unas grandes consecuencias para una sociedad. El versículo dice aquí 21, en que en todo el edificio, cuando hablamos, hermanos, de todo el edificio, estamos hablando de toda la iglesia. Cuando hablamos de todo el edificio o toda la iglesia, no nos estamos refiriendo solamente a la iglesia que parte a partir del Nuevo Testamento,
sino que Pablo está teniendo en mente también la iglesia del Antiguo Testamento. Por eso dice allí, en quien todo el edificio, en quien toda la iglesia, en estos, pues para la fecha de Pablo, en estos más o menos unos 3000 años. Para la fecha de nosotros, si lo leyéramos, tendríamos que decir, en quien toda la iglesia durante estos por lo menos 5000 años, ¿sí? Tendríamos que leerlo en esos términos. Y ese todo, ¿a qué hace alusión? Precisamente a cómo se edificaba la iglesia en el Antiguo Testamento o desde el Antiguo Testamento. Hay algo que uno, todos los días uno va aprendiendo algo. Yo no sé si a usted le ha pasado. Hay un dicho muy sabio, muy popular que dice, más vale diablo por viejo que por diablo. Tiene peso. Y hay un dicho de contraposición, pero solamente quiero remitirme por ahora. Más vale diablo por viejo que por diablo. Y es el hecho de la experiencia, hermano. La experiencia es importante entenderla y conocerla. En ese sentido, es importante que nosotros entendamos que la iglesia no viene a aparecer ahorita, no aparece con los reformadores. La iglesia viene, es algo antiguo, es algo viejo. Y si usted quiere aprender a construir la iglesia, usted tiene que ir donde estuvieron esos peritos arquitectos, donde estuvieron esos hombres que ayudaron a servir en la casa de Dios y que la edificaron, y que hablan con peso, con experiencia, que pueden decir cómo se edifica la iglesia y que lo pueden describir gráficamente. Entonces, para poder saber, bueno, ¿y cómo se edifica una iglesia? ¿A dónde tendría que uno ir? A personas que tuvieran el peso, la autoridad, la experiencia, el bagaje. Entonces tendríamos que ir al Antiguo Testamento. Y todo el Antiguo Testamento nos habla de la historia de cómo se construye la iglesia o el cuerpo de Cristo. Y es muy glorioso. El libro de Esdras es un libro que repetidamente habla de la edificación. Y estaban allí edificando el muro, la santa ciudad y por supuesto que el templo. Recordemos que los que vieron el templo de Salomón cuando estaban reconstruyendo el templo con Zorobabel, sintieron simplemente exclusivamente gozo y alegría, o qué más se mezcló con eso. ¿Cómo? No, aparte de gozo y alegría, ¿qué más hubo? Nehemías y Esdras resaltan eso. ¿Cómo? ¿Cómo? No. No. Uno de los hagiógrafos dice que precisamente los que vieron el primer templo lloraban. ¿Y por qué lloraban? Porque han visto lo glorioso que había sido el primer templo de Salomón y lo que ellos estaban construyendo, a pesar de que lo hacían con la mejor intención, no se comparaba en gloria con lo que había sido el templo de Salomón. Y les dolía porque esa era la casa de Dios. Entonces, hermanos, es importante que nosotros tengamos como referente precisamente la gloriosa iglesia en sus etapas gloriosas. Por ejemplo, lo que el Señor hizo en la época de Pentecostés, eso fue algo muy glorioso. Y si nosotros miramos al día de hoy cómo está la iglesia, tendríamos que hacer lo mismo que hicieron en el tiempo de Nehemías y de Esdras, llorar, porque no queda otra cosa. La iglesia dice que Pedro se levantó, dio un sermón, ¿y cuántos se convirtieron? 3000, de una. Jesús predicó y llegaron y alimentaron a 5000. No dice que 5000 se convirtieron, solamente dice que 5000 fueron alimentados. ¿Sí? Entonces, y vemos esas grandes y gloriosas obras de la iglesia, momentos gloriosos, en los cuales si nosotros vamos a esos, ¡wow!, se llena uno de fuerza. Pero si nosotros miramos hoy en día la iglesia como que no tiene ese espíritu, esa fuerza, no que le falte el Espíritu Santo, pero no tiene esa fuerza, y uno se conduele de la iglesia y uno se carga y vienen las lágrimas porque el corazón se nos constriñe. Uno dice, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Qué ha pasado? El mundo está como está. ¿Por qué? La iglesia está como está. Y eso nos tiene que llevar precisamente a clamar al Señor, a llorar ante sus pies y realmente sembrar con lágrimas lo que quisiéramos ver realmente de manera gloriosa en esta tierra. Miremos Esdras capítulo 1, hermanos.
Esdras capítulo 1. Porque si queremos hablar de la armonía de la iglesia, tenemos que hablar de cómo hace la articulación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y aparte de eso, echar un vistazo al Antiguo Testamento, qué hizo el Señor y cómo veían ellos la edificación de la casa de Dios. Esdras capítulo 1. Dice allí el capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Muy interesante, hermanos, muchas cosas que dice allí. Miremos el versículo 1 de la edificación de la casa de Dios desde el Antiguo Testamento. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Hermanos, yo les pregunto, ¿Ciro era un hombre santo? ¿Ciro era un hombre del pueblo de Dios? ¿Ciro era un siervo de Dios? Bueno, ahí sí quiero que lo reconcilien. Ciro, no que lo cambien, sino que lo reconcilien. ¿Ciro era un siervo de Dios? ¿Sí o no? ¿Dónde dice la Biblia que era un siervo de Dios? ¿Si era un siervo de Dios o no era un siervo de Dios? Sí le sirvió cuando él le despertó el espíritu, le sirvió, así como el diablo también le sirve a Dios. Y antes de tocar el espíritu, ¿Ciro era siervo de Dios, sí o no? ¿Y son siervos de él o no? ¿Qué dice Apocalipsis acerca de Cristo? ¿Cómo le llaman? Un título. Rey de reyes y Señor de señores. Recordemos la parábola de los talentos. A uno dio 2 talentos, tal vez ustedes de esos que recibió 2 talentos. A otro dio 5 talentos, a otro dio millones de talentos. Que por ejemplo son los ministros, los presidentes, las personas que están en eminencia. Tienen muchos talentos a su disposición, ¿sí? Son siervos del rey, ¿sí? O sea, los siervos del rey no son exclusivamente los que son cristianos, no son exclusivamente los que son creyentes. Los siervos de Dios son todos los que están acá en este mundo. Esos son los siervos de Dios. Ahora, aparte de ello, Isaías dice, identifica a Ciro como su siervo. Así lo dice el profeta. Yo he hablado a mi siervo Ciro, quien hará todo lo que yo quiero, quien hará lo que quiero. Estoy parafraseando, ¿sí? Porque usted lo puede leer. Entonces, hermanos, una de las cosas que vemos acá es el hecho de que el Señor despertó el espíritu de Ciro. Eso es una obra gloriosa. La iglesia antes de Esdras, antes de Zorobabel, antes de Nehemías, la iglesia ¿cómo estaba? ¿Cómo dice Nehemías en su primer capítulo que estaba la iglesia? ¿Cómo? Duro, por favor. Esparcida, dormida, pero hay otra característica. ¿No recuerdan Nehemías capítulo 1? Miremoslo rápidamente, Nehemías capítulo 1, que está ahí despacito de Esdras. Hay que recordar la historia sagrada, hermano. Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1,
Vamos a leer allí el versículo 3, está bien, gracias. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad aquí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas afuera. Y mire la actitud de Nehemías. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné, lloré delante del Dios de los cielos. Por eso les decía a los hermanos, cuando ellos edificaban el templo, no sintieron simplemente gozo, o ya lágrimas, dolor, porque no era la iglesia gloriosa que habían podido ver. Los hermanos que estuvieron en el primer avivamiento norteamericano, cuando eso pasó, porque todo eso pasó, pasaron 10 años, 15 años, no volvieron a ver algo así. Y derraman lágrimas. Porque en lugar de la iglesia, de pronto manifestarse con el mismo poder, subieron cosas en los santos misterios de Dios que no hicieron ellos. Y hubo bastante lástima para tales hermanos en aquella ocasión. Entonces, sin lugar a dudas, ellos tuvieron que consternarse porque vieron las obras gloriosas de Dios. Inclusive, cuando nosotros vemos la iglesia primitiva, como que la idea es que ese es el modelo de la iglesia, y aparte del modelo de la iglesia, algunos la idealizan como que fue perfecta, pero vemos la escena de Ananías y Zafira, vemos que no era perfecta, y aparte de eso, hay elementos que se escuchan allí y que nos afectan el corazón. Sin lugar a dudas, que los que estuvieron y escucharon las predicaciones de Pedro y Juan, y estaban vivos 20 años después, 30 años después, y vieron cierto decaimiento de la iglesia, o cómo la iglesia perseguida, tuvieron que condolerse, porque no pudieron disfrutar más allá de esa gloriosa iglesia que vieron en aquel momento. Los hermanos, por ejemplo, en el IV siglo, vieron que la iglesia se unió con el Estado. ¿Sí? Estoy simplemente mencionando un dato histórico, no estoy diciendo que eso estuvo bien o estuvo mal. ¿Sí? Ellos vieron eso y recordaban que su tío, su abuelito, fue muerto porque lo mataron en una persecución con Nerón, con el emperador Domiciano, con otro emperador del momento, Calígula, y lloraban. Pero cuando ellos vieron esa unión, vieron una esperanza y un futuro nuevo para la iglesia. ¿Sí? Y hubo lágrimas, tuvo que haber lágrimas, porque recordaban a sus seres queridos cuánta sangre habían derramado, pero también tuvo que haber gozo, alegría, porque el Espíritu Santo estaba haciendo en esta nueva era de la iglesia. De la misma manera, hermanos, es acá en el capítulo 1 que estamos aquí empezando a leer de Esdras. Estaban Nehemías, la situación antes de que el Ciro diera la orden era difícil, era dura, era dolorosa. Bueno, aquí estábamos hablando de otro momento acá con Artajerjes, pero lo que me quiero referir acá, volviendo nuevamente a Nehemías, a Esdras capítulo 1, por favor, es el hecho del poder de Dios, de la gracia de Dios. Nosotros descansamos y nuestras almas descansan en lo que dicen las noticias. No. Y usted mira noticias y no descansa en absoluto. Por más que digan a usted que le recuerden que Colombia le ganó 5-0 a Argentina, eso pasó, pero no fue lo que pasó la semana pasada, ¿sí? Entonces, y de esa manera, hermanos, no podemos vivir de recuerdo. Es qué está pasando ahorita. Y cuando vamos y vemos una noticia mala, y después al otro día otra noticia mala, y al otro día otra noticia mala, ya uno dice, yo ya no quiero ver tanto noticiero porque son noticias malas, ¿sí? Me cargo negativamente, no quiero más. Entonces, ¿quién es realmente nuestro consuelo? ¿Quién es el que está ahí en medio de nuestra angustia? El que nos anima, el que nos dice que a pesar de que uno mira el futuro para estos niños y uno dice, no, pero ¿para qué traigo hijos a este mundo? ¿Sí? Ese pensamiento humanista por un lado, pero por otro lado yo digo, el Señor me dice fructificar y multiplicar, pensamiento bíblico, ¿sí? Y soy confrontado con la realidad, pero mire cómo están las cosas, no hay plata, la inflación no perdona, pero pasa esto, pasa lo otro,
No, no, yo para qué tengo hijos, ¿sí? No, debemos entender, hermano, que nuestra esperanza, ¿quién es? El Señor. ¿Quiénes son nuestras buenas noticias? El Señor. Y venir a la palabra de Dios. Él es el único que puede realmente consolarnos, darnos una palabra de vida eterna, y más cuando la necesitamos, y más cuando nosotros, no solamente como familia, no solamente como nación, sino como mundo, estamos en este momento total y plenamente desconsolados, no solamente por lo que pasó en ese COVID-19 del 2020, sino por lo que está sucediendo, y también porque si somos un poquito honestos, miramos un poquito más para adelante, el futuro no es nada alentador, ¿sí? Y dice, no, ya llegó la vacuna, ya se vacunó, hermano, sí, ya listo. No, listo, no. Eso, no, sí, ayuda, pero eso no es la solución. Entonces, que realmente sea el Señor consolándonos, y que sea el Señor más bien escuchando nuestras plegarias, porque aquí el versículo 1 nos da una pauta de un norte de esperanza y luz en medio de tanta oscuridad para la iglesia. Versículo 1 dice aquí nuevamente de Esdras, capítulo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Hermanos, muchos elementos se ven allí. Primero, no fue que Ciro tuvo la buena intención, no fue que Ciro simplemente quiso, no, fue que Dios despertó el espíritu o el alma de Ciro. Eso fue lo que ocurrió. Pero se ocurrió eso, hubo alguien que estuvo hablando antes acerca de eso que iba a ocurrir. ¿Quién era? Jeremías, un profeta del reino del Señor. Necesitamos al día de hoy que Dios levante más Jeremías. Necesitamos que hombres se levanten, conocedores de la Escritura, y hablen con el poder de Dios, no hablar por hablar, sino con el poder de Dios. Necesitamos de esa manera que si Dios trae a esas personas a esta tierra, porque cuando eso ocurre, el reino está viniendo, de esa misma manera, hermanos, entendamos el hecho de que el Señor puede despertar el espíritu de cierta persona que está en eminencia. En este caso, no era el espíritu de alguna persona en Jerusalén, que ya lo había hecho el Señor con Nehemías, con Esdras, Zorobabel, no. Era que aparte de eso que estaba ocurriendo en el pueblo, había otra cosa que estaba ocurriendo más arriba. No solamente en el Estado, en el reino. Había un imperio que estaba en ese momento mandando. Recordemos que primero han sido los egipcios, un imperio glorioso. No se quisieron arrepentir los egipcios, ¿y qué pasó? Siguieron vivos hasta el día de hoy, porque fueron destruidos. Después vino con el tiempo el imperio asírico, y ellos se quisieron arrepentir. Dios les mandó a Jonás, se arrepintieron, y hasta el día de hoy los asirios fueron destruidos o están ahí. Desaparecieron de la historia. Venimos un poco más acá y llegamos al tiempo de los babilónicos, un imperio supremamente desarrollado en figura de Daniel, y con él aparece este imperio, y hasta el día de hoy está presente o desapareció el imperio. ¿Quién les atacó a ese imperio que hay que decir? ¿Quién? Los persas. Y dentro del linaje persa estaba este personaje que era Ciro. Ciro el Grande, titulaban ahí. No era cualquier emperador, era tremendo emperador. Y aparte de eso, esta fue la persona que el Señor despertó o tocó el corazón de él. Hermanos, cuando nosotros estamos orando, no solamente tenemos que orar por nuestra nación, sino queremos orar porque Dios mueva el corazón de otras personas que están fuera de nuestra nación, que están en inminencia, y que Él puede despertar sus corazones. ¿Para qué? ¿Para qué oramos así? ¿Para qué? Según lo que nos muestra el capítulo, ¿para qué? Hace poquito, perdón, no escuché bien, pero hace poquito me decía mi esposa que había escuchado un informe de un predicador, ¿cierto? Creo que era así. Y entonces el hombre decía, sobre Colombia viene una reforma. Y dice, no, o sea, ¿a qué se está refiriendo este hombre? Y entonces llega y dice mi esposa que el predicador decía que venía una reforma a nivel educativo, a
nivel social, a nivel cultural. Y dice, eso está bien para un ministro que diga eso, pero para un pastor, o sea, háblenos de la Biblia y aplique con teoría práctica eso, a esos terrenos. Pero queremos es una reforma primero que espiritual, un despertar. Cuando viene ese despertar en la mente de los creyentes y los espíritus se despiertan, hay una reforma, hay un avivamiento genuino, verdadero. Y ese se traslada, como hemos visto en la reforma, a todo sector de la sociedad. A la parte de la educación, la parte de la cultura, la poesía, todo sector que ha impregnado por el efecto de la reforma a nivel espiritual en la iglesia de Dios. Todo parte, dentro o fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia. Es importante entender entonces la diferencia entre los que están dentro y los que están fuera, ¿o no? Claro que es importante. El privilegio de los que están, ¿el privilegio de quiénes? ¿Los que están afuera o los que o los que están aquí dentro? A pesar de que algunos se duermen, se cansan, es de los que están aquí adentro. Créanme, hermano. Entonces, de esta manera, aquí saca el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Muchos elementos se dan allí, hermanos, muchos. Uno diría, despertó, ya simplemente usted sintió algo, ya, tengo que hacerlo. Hermanos, le despertó, sí, pero aparte de eso, hubo un segundo elemento, es el hecho de que hubo revelación. Él sabía lo que tenía que hacer. Dios le reveló a él. De la misma manera, ¿y cómo lo hizo o cómo pudo llegar este hombre ante esta revelación? No sabemos, un ángel. No sabemos si fue algún judío que le habló la palabra y él la entendió. No sabemos, o no es claro, digamos, si hubo algún predicador o la iglesia llegó allá o él tuvo contacto con él y algo pasó en ese momento. No lo sabemos, no es claro. Pero al día de hoy, hermanos, sabemos que los medios de revelación que Dios ha establecido, hay unos que han caducado, hay otros que están activos. Y entre esos es determinante que la palabra, los predicadores, la iglesia. Si la iglesia no despierta, si la iglesia se sigue quedando callada y con miedo por allá escondida, allá que nadie la vea, porque es que le da miedo hablar contra ciertas comunidades, ¿cierto? En cambio, otras comunidades sí saben hasta en los canales y tienen hasta su día de celebración y todo, y la iglesia no tiene ni día de celebración ni nada, sino por allá. Mire, hermanos, la iglesia cristiana, yo creo que ya ustedes han entendido cuando yo hablo de iglesia cristiana en general, no hablo de iglesia cristiana mujer, la iglesia cristiana tenía tanto influencia en este estado que al día de hoy todavía quedan vestigios, pero quedan vestigios. ¿Alguien me puede decir uno de esos vestigios? ¿Usted me puede decir cuál es el país del mundo, no es Sudamérica, del mundo, que tiene más festivos en su calendario? Colombia. Y si usted cuenta los festivos, usted va a notar la cantidad de festivos que le aporta el cristianismo a ese calendario. Eso implicaba que si hay un festivo, se paralizan ciertos sectores de la economía. Y las grandes esferas lo sabían, pero no importa. ¿Saben por qué? Porque la iglesia tenía cierto grado de influencia. Que eso se ha perdido, pero quedan vestigios, hermano. Y según lo que estábamos leyendo antes en Efesios, nosotros estamos llamados a edificar sobre eso o a edificar en otro lado. Ya otros hicieron eso. Se puede avanzar más. Y podemos avanzar más si edificamos sobre eso que otros ganaron. Y eso nos muestra que si ellos llegaron hasta ahí, nosotros podemos llegar más allá. Y tenemos que llegar más allá. Debemos llevar la iglesia más allá. Porque si no, tiene todo sentido la visión de los humanistas. ¿Para qué traer más niños a este mundo a que sufran? Pero si la iglesia, con el poder de Dios, comienza a convertir, a cambiar este mundo, ahí sí entendemos lo glorioso que será el futuro para nuestros hijos. Y por eso es importante que nosotros oremos al Señor para que el Señor despierte el corazón de los que están en eminencia y para que aparte de eso la iglesia también se mueva y revele al Dios vivo al mundo que no lo conoce y que tanto necesitan de Él. Entonces, hermanos,
Ese es el trabajo de la iglesia. No es que el Estado por aquí y la iglesia por allá. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, ellos sabían que esas dos instituciones era importante tenerlas ahí. Y no solamente se limitaron al trabajo interno de Israel. Entonces, por este lado está la monarquía de Israel, los reyes, y por este lado están los sacerdotes, y vamos a trabajar todos juntos. Ellos fueron más allá, porque cuando ellos fueron colonizados por un imperio, conquistados por un imperio, ellos sabían que tenían que llegar allá y mirar cómo hacían. Entonces, la manera de proceder de ellos es una forma fehaciente que nos habla, nos da como modelo cómo seguir esa pauta y cómo y hasta dónde ir. Porque, hermanos, no estamos llamados a hacer la luz del barrio, no estamos llamados a hacer la luz de la localidad de Kennedy. Antes éramos de Barrio Claret, ahora ya no somos de Barrio Claret. Entonces, tampoco estamos llamados a hacer la luz de la localidad Kennedy. No. Dice que somos la luz de ¿dónde? Sabemos y entendemos lo que implica eso, y si realmente como iglesia lo estamos llevando a cabo, y cómo nos estamos moviendo para ese norte. Todo eso, hermanos, nos hace pensar y reevaluar realmente cómo podemos entrar a trabajar realmente con el Estado. El Estado tiene sus instituciones, la policía, el ejército, los magistrados, la parte judicial. Hermanos, hay instituciones que son muy cercanas a nosotros acá, y nosotros estamos desarticulados, y te estoy hablando de la armonía, y para que haya armonía tiene que haber articulación, deben haber puntos comunes. Por eso el comité social es tan importante, porque nos conecta, es una articulación, y es un pivote para movernos con nosotros, y poder llegar, no solamente el perdido, el necesitado, que hay muchos perdidos aquí porque se pierden en el sermón, sino que aparte de eso, tenemos que llegar a ellos que necesitan a Cristo, y que aparte de eso, nuestros niños, preparando el futuro de nuestros niños, porque ellos se supone que, como dicen en el lugar, son el futuro de Colombia, pero ¿qué futuro le estamos dejando nosotros como iglesia a ellos? Cuando el mundo ahorita en ese momento está patas arriba, en 10 años, ¿cómo estará, hermano? Si la iglesia no se levanta y hace algo. Y entender que necesita del poder de Dios y que descienda el reino de Dios acá, como en el tiempo de la encarnación de Cristo. El mundo estaba patas arriba, la iglesia de Cristo estaba patas arriba, y él mismo vino, y los evangelios se retratan muy claramente cómo estaba la condición de la iglesia, en su mayoría, no toda, pero en su mayoría. ¿Y qué fue lo que vino este reformador Cristo a hacer? Entonces, de esa manera, hermanos, estamos llamados a seguir los pies de Cristo y a entender realmente que para poder hablar de una unidad, no podemos decir, nosotros somos una unidad acá, como Israel, que nunca ellos lo vieron así, los reyes y los sacerdotes, y los demás por allá. No, ellos trabajaban mancomunadamente con los otros estados. Unas veces les tocó ir allá a conquistar, y otras veces les tocó ahí sometidos, pero seguir trabajando. Entonces, que el Señor de esa manera nos dé sabiduría y gracia para entrar a mirar cómo podemos edificarle casa a Él. Porque recordemos muy bien, hermanos, lo que dijo Santiago allí, en el concilio de Jerusalén. ¿Alguien recuerda lo que dijo Santiago en el concilio de Jerusalén? Es un versículo que es un versículo vivo, como es propia la palabra de Dios para todo tiempo. Iremos rápidamente Hechos capítulo 15 para terminar. Hechos capítulo 15, versículo 15. Pero miremos el 13. Estaban aquí reunidos estos varones en esta asamblea en Jerusalén, dice el versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondiendo diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Eso es lo que pedimos, que el Señor nos visite, que venga a su reino de esa manera, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles
sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Eso, por supuesto, que se cumplió en el tiempo que se abrió el concilio, pero por supuesto, y sin lugar a dudas, que aplica en diferentes épocas de manera gloriosa, como lo fue en aquel momento, esa grande obra del Señor. Reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. Hermanos, miramos los muros que vio Nehemías. Los muros estaban caídos y estaban en llamas. ¿Cómo está la iglesia ahorita? Dice que el pueblo estaba en afrenta. La palabra afrenta para nosotros no es clara, pero un sinónimo es la palabra humillación, vergüenza. Vaya usted, predíquele a alguien, dígale que usted es cristiano, vaya y se le ríe en la cara. Los cristianos no hacen nada. Los cristianos parecen como, ¿recuerda usted hace unos años aquí en Bogotá? Ya cambió como se acostumbra en Colombia, pero era el 31 y ponían un morraco al lado de la casa, ¿cierto? ¿Y qué le ponían a ese morraco? A ese muñeco. Polvo. Un año viejo. Hermanos, la iglesia es como ese cuerpo, ese año viejo. El mundo la ve así. Eso está mandado a recoger. Cristiano, iglesia. O la iglesia tiene que realmente entender que necesita que el Señor la despierte y que experimente realmente este poder o esta gracia que el Señor les concedió en la época del año 50 aproximadamente después de Cristo, cuando dice, y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. La iglesia ahorita no está y se ve de una manera gloriosa, como ha tenido sus épocas, sino que se le ve una iglesia humillada, afrentada, inclusive caída. Y el pueblo tiene que entender que debe cambiar y necesita al Señor y volver las cosas en orden en la casa de Dios. Yo no sé si usted ha entendido, pero es importante que entienda que no es suficiente solamente con ser cristiano, con cargar una Biblia, con cantar bonito, con asistir a la iglesia, sino que se necesita que usted realmente experimente ese nuevo nacimiento, que la palabra de Dios llegue a lo más profundo de su alma y haga un cambio total. En otras palabras, realmente usted no nos necesita a nosotros, usted necesita es a Cristo. Solamente si Cristo hace algo así, solamente así usted puede decir que ve. Recordemos al ciego, al cual Cristo le da la visión. Ese hombre no sabía nada, pero solamente sabía algo, que este hombre le había sanado. ¿Es usted esa clase de persona? ¿Usted ya vio la luz de Cristo? ¿Usted ya ha conocido? ¿Usted ha logrado experimentar y disfrutar eso que es sentirse vivo en el sentido pleno de la palabra? Porque si no es así, tiene que entender que no me espera sino el infierno, el lago de fuego, y que es triste su condición, porque no es otra cosa sino decadente, vergonzosa y peor que la que vivió Nehemías allí por los muros de Jerusalén. Hermanos, termino diciendo, el versículo nos habla acerca de todo el edificio, y nos habla de un templo. Hermanos, debemos, como decíamos hace 8 días, buscar la coordinación con el pasado. Entender que no somos desarticulados. Nosotros estamos aquí, ellos por allá. Que no somos una isla aparte. Los del antiguo por allá, los del nuevo por allá. No. Debemos entender cómo Cristo y el Espíritu Santo y el Padre articularon ese mismo cuerpo en Cristo. Y entrar a entender cómo trabajar con ellos. Y cómo de esa manera dimensionar plenamente la palabra de Dios. Porque es claro en el texto, hermano, que no nos habla de 2 edificios. Dice allí, el edificio está en singular. Que no nos habla de 2 templos. Dice, un templo santo, uno. Y está muy bien traducido ese artículo definido. Entonces, hermanos, de esta manera, hermanos, estamos llamados precisamente a buscar, a guardar, lo que el Espíritu Santo ya ha establecido, la unidad, y a tenerla por sagrada. Nosotros no tenemos que romper la unión que tiene el Espíritu Santo entre la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento.
entre los parámetros, todos esos estatutos y todo ese cúmulo de revelación de 39 libros durante 1400 años, a todo lo que el Espíritu Santo nos dio en el Nuevo Testamento con 27 libros. No hace mucho vino un hermano y este hermano decía que el Nuevo Testamento no es sino las notas del Antiguo Testamento. Eso es hablar con peso. ¿Usted ha visto las notas en un libro? Para que me entiendan. Las notas, algunos hermanos, de pronto que no las ven tanto. Está el cuerpo, está la hoja, está el texto, pero aquí abajo son las notas. Él decía, el Nuevo Testamento es eso, las notas. Imagínense. Entonces, ¿por qué? Porque el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo, como dice San Agustín. Pero aparte eso está todo condensado ahí. Por eso, cuando tú vas al Nuevo, para sacarle más provecho, toca el versículo, por versículo, por versículo. Y en el Antiguo no es que no saque ese versículo, se puede hacer, se ha hecho. Pero el Nuevo Testamento está articulado con el Antiguo. Es una sola Biblia, no son dos. Es un solo pueblo, no dos. Es un solo edificio, no dos. Es un solo templo, y un templo santo. Señor, te damos gracias porque nos llamas, Padre, a edificar tu casa. Te damos gracias, Padre, porque nos otorgas la visión para tu pueblo de manera gloriosa y expectante a que tú visites a Colombia. Señor, nos acercamos a ti con la esperanza que expresaba el apóstol Santiago. Señor, rogamos porque reedifiques los muros caídos de la casa de David. Señor, oramos, Padre, porque quisiéramos ver a tu iglesia en el lugar donde tú la has puesto, por encima de toda institución, por encima de todo imperio. Señor, eres tú el Señor de los tiempos y las sazones, que no nos toca saber que el Padre puso sobre su potestad. Pero Señor, oramos a ti, Padre, que traigas tu reino de manera gloriosa, que al igual que Simeón, que tuvo a Cristo, que habló por un lado con dolor y por otro lado con gozo acerca del futuro de este varón, de ese cuerpo que tiene en sus manos, de la misma manera, Señor, que los hermanos que están acá, en su momento partirán a tu presencia. Dales la gracia para que ellos puedan ver ese cuerpo y puedan por fe ver, Señor, algún momento glorioso para tu iglesia. Ya no queremos solamente saber de lo que, Señor, tú has hecho gloriosamente en Inglaterra, en Estados Unidos. Señor, queremos vivirlo en carne propia en Colombia, Sudamérica, Centroamérica, inclusive en todo el mundo, por supuesto. Padre, venimos a ti, porque tu Hijo es el Rey de Reyes. Descansamos en ti, Señor. Descansamos en las obras del Espíritu Santo, nuestro Dios. Venimos a ti, Señor, rogándote, porque en el momento que nos llamas a tu presencia, queremos partir tranquilos, Señor, de que tú, Dios, vuelves al orden correcto de las cosas en tu casa. Porque es terrible ver todo lo que ha pasado al día de hoy en la Iglesia Evangélica en Colombia. Señor, queremos descansar en ti. Por favor, consuela nuestros corazones. Señor, bendice el futuro para nuestros hijos, para tu simiente santa de un templo santo. Te alabamos, Señor, en la méritos de nuestro buen Rey Jesucristo oramos. Amén.